La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios le bendiga. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios tiene un plan, Dios tiene propósito. A veces yo me escucho a mí mismo diciendo estas cosas y me da la sensación que aburro diciendo siempre lo mismo. Pero no tengo otra cosa más que decir en obediencia a esa palabra donde dice el apóstol Pablo, no puedo dejar de decir aquello que he visto y oído. Entonces, conforme a eso, tengo que decir una vez más, Dios es fiel, Dios tiene un plan con nosotros, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Estamos en este lugar no porque no haya otra cosa para hacer, estamos en este lugar no porque vinimos de paso nada más, estamos en este lugar porque hay algo en nuestro interior que nos habla, que nos llama, y ese algo es el Espíritu de Dios que Él puso dentro nuestro. Tal vez a veces uno mira su vida, uno mira sus problemas. ¿Quién tiene problemas en este lugar? Cuénteme, a ver, ¿quién tiene problemas? Todos tenemos problemas, tenemos circunstancias, hay a veces cosas que nos lastiman, cosas que nos agolpan, cosas que nos perturban. Y como nosotros conocemos nuestras miserias y conocemos nuestros problemas y conocemos nuestras angustias, que otros no lo saben, muchas veces tenemos la tendencia a pensar que, bueno, como dijo Pablo, tenemos la tendencia a pensar que somos el que tiene todos los problemas y que estamos peor que todo el mundo y que todo nos pasa a nosotros. Y eso nos lleva a pensar que tal vez no vamos a alcanzar promesas, no se van a cumplir nuestros sueños, nuestras metas no van a llegar al alcance. Pero cuando yo me miro al espejo, aprendí no a mirar Bueno, tengo un problema con eso, pero ahora les cuento. Claro, yo me miro y lo que yo veo en el espejo no es lo que yo siento adentro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo me siento de 25, mire, pero tengo 25 años. ¿Vos lo dudás? Perfecto. Los tengo 2 veces, pero tenerlos tengo. Cuando me veo en el espejo veo otra cosa y digo, ese no soy yo. No es una negación, sino es decir que yo siento la presencia de Dios, siento que a pesar de mis problemas, a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores, a pesar de mi infidelidad, la palabra de Dios dice, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Por lo tanto, me tomo de esa palabra para decir, Dios tiene un propósito con mi vida y Dios lo va a cumplir. No sé cuál sea su problema en este día, Dios le bendiga, bienvenido. No sé cuál sea lo que le esté perturbando, pero por sobre esas cosas, le vuelvo a repetir, Dios lo va a cumplir. Antes de predicar, quiero leer una palabra que el Señor puso en mi corazón mientras oraba, que está en el Salmo 103, y el ventilador me la voló. Sencillamente como una palabra de aliento para usted antes de comenzar, que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y tome nota mental de estos beneficios que Dios ha provisto para nuestras vidas, para usted en este día también. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No hay algo que Dios no perdone. No existe situación que Dios no perdone. Él perdona todas nuestras iniquidades. El que sana todas tus dolencias, físico, alma, o mejor dicho, cuerpo, alma y espíritu. Dolencias físicas, dolencias emocionales, dolencias espirituales, perturbaciones, conflictos espirituales. Dios sana todas esas dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, lo que decía recién, no sé cuál sea el problema o la situación que esté viviendo, si hay angustia o si piensa que está metido dentro de un pozo, Dios rescata nuestra vida. Vemos un montón de veces en la palabra, ese gesto, esa actitud del Señor de levantarnos en medio de los peores problemas, de la muerte incluso, el Señor nos levanta, Él rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Dios hace todo por nosotros porque Él es fiel, como dije recién, y entiendo y lo creo en mi vida, que si no fuera por la fidelidad de Dios, Dios no tendría que hacer nada por nosotros. Que de todas las cosas que entendemos de Dios, creo que lo más importante es su fidelidad. Más importante que Dios sane, más importante que Dios prospere, más importante que Dios perdone, más importante que Dios salve, está su fidelidad. Porque si Dios no fuera fiel, no tiene por qué sanar, no tiene por qué perdonar, no tiene por qué salvar, no tiene por qué bendecir, no tiene por qué prosperar. Pero por su fidelidad, Él hace todas esas cosas con nosotros. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quiere decir, el que pone en nosotros palabras de bendición para que, como le digo, cuando me pasan el espejo,
para que no veas lo que el espejo te muestra, sino que veas lo que el Señor y lo que el Espíritu pone dentro tuyo. Tome esa palabra en este día, para algunos forma particular, personal es, al cual el Señor le está hablando. El Señor pone en tu vida palabras de bendición. Tenga cuidado con lo que habla. Mientras tanto vamos a Marcos capítulo 9. Tenga cuidado con lo que dice. Tenga cuidado cuando se queja. Tenga cuidado cuando critica. Tenga cuidado cuando opina, por no decir juzga. Tenga cuidado cuando suelta un pensamiento. El Señor sacia de bien mi boca para rejuvenecerme. Pero si yo me la paso hablando todo lo malo, en vez de rejuvenecerme, ¿qué va a pasar? Voy a envejecer. Si me la paso diciendo todo lo que tengo, todo lo que me pasa, todo lo que me duele, todo lo que me hacen, todo lo que no alcanzo, todo lo que no puedo, lo único que va a lograr es que todo eso se cumpla. Hasta ahí es el poder de lo que Dios puso en nuestros labios, el poder de la bendición y la maldición. Marcos capítulo 9, versículo 2. Levante su Biblia, repita conmigo: yo soy lo que esta palabra dice que soy. Yo tengo lo que esta palabra dice que tengo. Y yo alcanzo lo que esta palabra dice que alcanzo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sería bueno si usted supiera qué es lo que tiene, lo que alcanza y lo que es. Para eso hay que conocer la palabra. Porque si yo creo que soy un desdichado, creo que soy un fracasado, creo que solamente tengo problemas y creo que no alcanzo nada, no es eso lo que dice la palabra. La palabra dice que Dios tiene para mí tiempos de bendición. Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. Tengo que decirle en este día, y ya empiezo a moverme porque ya no hace calor ahí arriba, acá está mejor. Tengo que decirle, tome atención a esta palabra. Para usted que desde el principio lo vengo diciendo, tal vez ve su vida y cree que no da la medida. ¿A cuántos alguna vez, no me conteste, pero a cuántos alguna vez le dije, no servís para esto? Lo que sea. ¿A cuántos le dijeron, no das medida? ¿A cuántos le dieron a entender que hay 1000 mejores que usted? No me conteste, no se tome ese trabajo. A mí sí me lo han dicho y más de una vez. Para esas personas, Dios tiene esta palabra puntualmente en este momento. Dios elige a aquellos con quien Dios quiere tener un trato especial. Dios llama a aquellos a los que Dios quiere mostrarle algo único y especial. Dios llama y toma aparte a aquellas personas con las que Dios quiere tener una intimidad y con los que Dios quiere hacer algo que el Señor no va a hacer con nadie más, ni en otro momento, ni en otro lugar. Dios quiere, vuelvo a esto que no quiero perder el hilo de lo que le estaba diciendo. Cuando Dios los llama, Dios quiere tener un trato especial. Cuando Dios lo atrae hacia Él, hacia sí mismo, Dios quiere tener un momento de intimidad y Dios quiere hacer con nosotros, Dios quiere hacer con usted, Dios quiere hacer con vos algo que Dios no va a hacer con ninguna otra persona, algo que Dios no va a hacer en ningún otro momento, algo que Dios no va a hacer en ninguna otra situación. Jesús se transfiguró delante de estos 3 discípulos suyos. ¿Qué quiere decir? Cambió su aspecto. Subió al monte siendo un simple carpintero o un simple maestro con sus vestiduras normales de un hombre judío y de golpe cuando estaba ahí en el monte cambió su aspecto y dice, me gusta el ejemplo, la descripción que da Marcos, dice que su ropa era tan blanca que ni el mejor lavador la podía dejar tan blanca. Parece que estaba haciendo una publicidad de jabón de lavar. Y la ropa de Jesús blanco ala, le estaba diciendo. Tan blanca como no existe otro que lo pueda llegar a lavar. Y se mostró distinto a como había estado en otro momento. Nunca Jesús volvió a hacer lo mismo. Nunca Jesús había hecho lo mismo. Nunca Jesús volvió a transfigurarse de esa manera. Pero Dios tenía con esos hombres un trato especial. Le cuento así como un dato histórico. Le cuento como un dato histórico que estos 3 hombres que estuvieron junto a Jesús, Jacobo, Juan y Pedro, son los mismos hombres que trascendieron en la historia, que luego en el Nuevo Testamento y a lo largo de la historia de la iglesia, fueron los que edificaron la iglesia, los que construyeron la iglesia, los que recorrieron el mundo, predicando junto al apóstol Pablo, que se sumó luego
al mismo propósito. 4 hombres, 3 que habían estado con Jesús en ese momento, y el cuarto, el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro similar, sin la transfiguración, iban andando por un camino y Jesús se le apareció en medio y ciego del mismo resplandor del poder de Dios. Entonces Dios lo eligió a usted porque Dios quiere hacer algo con su vida. Dios lo llamó porque quiere mostrarle algo especial. Dios lo eligió del medio de un mundo complicado, o tal vez en medio de su familia, o tal vez en medio de sus amigos, o tal vez en medio de la ciudad, del ambiente, y a otros no lo eligió porque Dios, a través suyo, quiere hacer algo especial, único y distinto. No lo eligió Dios porque es un pobrecito. No lo eligió Dios porque da lástima, lo eligió Dios porque quiere tener con su vida un trato especial y hacer a través suyo algo que no hizo con otra persona y que no va a volver a hacer nunca más, para que seamos, en nombre de Dios, la herramienta de bendición para una generación seca, sedienta, hambrienta, que está muriendo. Dios tiene un plan con nuestra vida. Sigo adelante, versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, se refiere a 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Cuando se sucedió esa transfiguración, cuando de golpe aparece y se lo ve a Jesús en esa manera especial y única, sus discípulos, sus elegidos, de golpe quedaron asombrados de lo que veían, pero no entendían lo que estaba pasando. Muchas veces Dios aparece delante de nuestras vidas y no entendemos lo que está pasando. Muchas veces Dios se acerca a nuestro corazón y no entendemos de qué se trata. Muchas veces Dios quiere hablar con nosotros y pensamos que es la casualidad, que hasta pensamos que el diablo es el que está haciendo algo en nosotros y es Dios el que está llegando a nuestras vidas y nosotros no entendemos. Hay una barrera de especial ahí. Es increíble esto. Me pongo aquí, se corta el micrófono. Me quedaré por acá. Eso pasa porque nosotros tenemos entendimiento de Dios, sabemos quién es Dios, pero con saber quién es Dios no alcanza, es necesario tener algo más de parte de Dios. ¿Cuántos creen en Dios? A ver si se corta acá. ¿Usted cree en Dios? Los demás no creen en Dios. A ver, repita conmigo. Señor Jesús. ¿Cuántos creen en Dios? Ahí vamos mejor. A ver, te voy a desafiar. ¿Cuántos le creen a Dios? Ah, ya no es lo mismo. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer lo que Dios prometió en los demás? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer lo que Él prometió en mi vida? O sea, en cada uno. Bueno, en mi vida también, si crean que lo va a hacer en mí, porque lo va a hacer. ¿Cuántos creen que Dios te va a usar para hacer luz en medio de y usar a través de tu vida, transmitir a los demás lo que Él puso en vos? Amén. Pero nosotros a veces solamente sabemos quién es Dios. Vamos a la iglesia, o tenemos tiempo en la iglesia, o tenemos un conocimiento por una formación religiosa, o simplemente nos han enseñado, o tuvimos una formación católica, o en algún otro tipo de religión tal vez, y sabemos quién es Dios. Se encuentra acá en hombre Pedro en esta historia, donde en un capítulo anterior, en Mateo capítulo 16, versículo 13, sucede una situación particular, donde Jesús les pregunta, Jesús les habla y dice: ¿qué dice la gente que yo soy? Y empiezan a hablar, unos dicen, y bueno, que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos el profeta Elías, y salta Pedro diciendo: no, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tuvo revelación, y Jesús reconoció, Jesús lo exaltó, en medio de los demás Jesús lo elogió. A ver, para que se hinchen un poco, ¿le gustaría que Jesús lo reconozca delante de los demás? ¿Le gustaría que Jesús lo exalte delante de los demás? ¿Que lo elogie? A ver, la humildad dejémosla. ¿No se sentiría como que Jesús de golpe él lo va a exaltar? Bueno, ¿sabe que hay una parte en la palabra donde Jesús dice puntualmente: al que hiciere tal cosa, yo lo confesaré delante de los hombres? Confesar quiere decir exaltarlo, ponerlo en lugar, quiere decir reconocerlo. Cosa interesante. Jesús dice: a aquel que me confiese delante, yo haré lo mismo con él. Dios espera que nosotros demos testimonio
del poder de Dios en nuestras vidas. A Pedro lo exaltó Jesús. Jesús lo reconoció. Le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ningún ser humano, sino que esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Si Jesús viene y te dice eso, pero claro. Pedro se ensanchó como galleta en el agua. Andaba después diciendo, yo soy el gran Pedro. Y se hacía lindo delante de Jesús. Cuando Jesús viene después les cuentan intimidad, porque como todo líder con su grupo íntimo tiene una mayor intimidad, una mayor confianza. Y le dice, bueno, llegó el tiempo en que el Hijo del Hombre tiene que padecer y que voy a ser lastimado y que voy a ser torturado y que voy a ser crucificado, pero después de 3 días voy a resucitar. Y les cuenta eso, Pedro salta, claro, Jesús le había dado una chapa increíble. Salta y Pedro dice, no, Señor, que eso nunca te acontezca. Porque él se tomó el atributo de darle consejos a Jesús. ¿Usted le da consejo a Dios? De verdad. ¿Seguro que no le da consejo a Dios? ¿Por qué te tentaste, Fer? ¿Seguro que no le da consejo a Dios? ¿Que no le dice a Dios, Señor, tendrías que hacer esto así? ¿Seguro que no le dice a Dios de qué manera tiene que hacer las cosas en su vida? ¿Seguro que no le dice a Dios lo que Dios tiene que hacer con la vida de otro? ¿Seguro que no le dice a Dios, Señor, yo necesito que me des esto y esto y esto y esto porque yo necesito esto? Le damos consejos a Dios. Y Jesús le contesta a Pedro, cállate, no me seas adversario. Dice, sal en medio de mí. Y dice, peor, Satanás, no me seas adversario. Cuando le doy consejos a Dios, me estoy interponiendo entre la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer con mi vida, queriendo ser yo el que maneja mi destino y mis tiempos. Y perdóneme, tengo que decir en este día, que a pesar de que nosotros queramos hacerlo, y a pesar de nuestra incluso personalidad nacional, acá tengo que quedan libres en el día de hoy, Humberto y su esposa, Dios te bendiga, Mónica, colombianos ambos, viviendo en Argentina. Vos llegaste hace días nomás, ¿no, Mónica? Hace días que estás. Entonces, de esto que voy a decir, los dejo afuera un cachito. Como argentinos que queremos manejar todas las cosas, y que queremos mandarnos solos, lo que hacemos es impedir que la obra de Dios se pueda cumplir. Doy testimonio, yo casi no los conozco, pero de unos cuantos colombianos que conozco, tenemos que aprender mucho de ellos, de dejarse manejar por Dios, de dejar colombianos, ecuatorianos, venezolanos, toda la gran Colombia, tengo unos cuantos amigos de esa región, gente amada en mi corazón, que han aprendido a dejarse guiar y manejar por Dios. Somos muy... No rompí nada, ¿no? Somos muy tercos todavía, como Pedro lo estaba haciendo en ese día. Él tuvo revelación, Dios le mostró quién era Jesús, Dios le mostró, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Dios le mostró que era el que estaba esperado en la profecía. Pero sin embargo, cuando llegó el momento de ver a Jesús en el monte, Pedro mismo, el que tenía la gran revelación, dice, no entendían nada, estaban asustados. Se quedaron mirando a los demás, se quedaron mirando la visión de Elías, la visión de Moisés. Se quedaron enganchados, colgados con otra cosa distinta que era lo que Dios quería mostrarle. Porque la revelación de Dios, y entiéndame, permítame decirle esto, que Dios te revele algo, no quiere decir que seas transformado. Que entiendas algo de Dios no quiere decir que tu vida cambie. Que sepas quién es Dios no quiere decir que tu vida sea mejor. Que sepas que Dios existe. Que sepas que Dios existe no garantiza un cambio, transformación en tu vida. La revelación de Dios no te da entendimiento. El entendimiento viene con la comunión. La revelación de Dios te da conocimiento y te da información. Sabes mucho acerca de Dios. Job dice, capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora yo te preguntaré y tú responderás. Claro, cuando no tenía entendimiento, Job hablaba lo que él sabía de Dios. Ahora que tiene entendimiento y sabe dónde se dio el entendimiento de Job, no voy a ir al libro porque es muy largo y nos vamos a perder mucho tiempo. Le aconsejo que lo lea cuando tenga tiempo el libro de Job, y particularmente los últimos 3 capítulos. El entendimiento de Job vino cuando después de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, Dios le dice, para un poquito. ¿Dónde estabas vos cuando yo hacía la tierra?
¿Dónde estabas vos cuando yo concentré los mares? Y Job empezó a sentirse cada vez más chiquito. Dijo, ahora, dice Dios, hablo yo. Y cuando Dios terminó de hablar, es que Job dice, ahora te pregunto y vos me vas a responder. Ahora entiendo lo que no entendía. El entendimiento viene con la comunión. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. De gloria en gloria somos transformados. No se conforme con saber quién es Dios. No se conforme con estar atento o saber qué hace Dios. No se conforme con ver el mover de Dios. No se conforme con saber que Dios existe. Busque conocer más de Dios. Busque que Dios le hable. Tener intimidad. Tener el conocimiento pleno de la presencia de Dios. Ellos no entendían porque no conocían y es más, estaban asustados. Cuando usted no entiende, se asusta. Cuando Dios quiere hacer algo en su vida y usted no sabe lo que está haciendo, le da miedo. Cuando Dios empieza a mover el piso, a usted le da miedo. Cuando aparecen las pruebas que son necesarias, cuando aparecen los conflictos que a veces no son necesarios pero a veces están. Cuando Dios lo lleva a un desierto que es necesario, importante, imprescindible y que no va a ser evitable nunca, porque dice en Mateo capítulo 4 que el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto, y si Jesús fue al desierto, perdóneme, pero no hay manera que no entremos nosotros en ese. Una vez escuché a un predicador, jovencito era, en ese momento, tendría este predicador 22, 23 años más o menos, y estaba, no sé qué tema hablaba, pero muy fervoroso lo que hablaba respecto de Dios y de la transformación de Dios y cómo Dios sana y bendice tu vida, y dice en un momento, a mí no me hablen de desiertos, los desiertos no existen, Dios es vida, bendición y paz. Y yo lo esperé en el fondo de la iglesia. Cuando sale, le digo, fulanito, ¿vos creés que los desiertos no sirven? No, porque esto, que no me vengan con eso, que es mentira, para atar a la gente, a llevarlo a la perdición. Si vos no crees que los desiertos existen, solamente es porque todavía no los viviste. Pedile a Dios vivirlos ahora, cuando estás con todo el fervor, para poder salir de ahí rápidamente. Pasaron los años, hoy es pastor en una iglesia, en una ciudad cercana, en Avellaneda. Ya hace años que tiene una iglesia ahí, una iglesia grande, creciente, fuerte, y ha pasado no a un desierto, ya se convirtió en cartógrafo, se conoce hasta el color de la arena de cada desierto. No existe cristiano que no tenga que pasar un momento de su vida la transformación. No le tenga miedo, no le tenga temor. Dios nos transforma. Le tenemos miedo porque no entendemos. Cuando los discípulos, luego de haber hecho el milagro de la multiplicación, fueron hacia el mar, al lago, para cruzar al otro lado de la ciudad, Jesús los manda, los despide y dijo, vayan que yo tengo cosas que hacer, después yo voy con ustedes. Yo digo, alguno de ellos capaz habrá pensado, ¿y cómo va a ser para venir? Pero no le dieron demasiada importancia. Se fueron y andaban ahí con sus cosas en el bote y charlando y estarían, bueno, no sé, no, si había celular andaban cada uno en la suya, pero estarían todos juntos charlando. Y de golpe, Pedro ve a lo lejos la oscuridad en medio del lago. Piense esto, imagínense en un lago a medianoche, en cualquier lugar, en una zona semidesértica. Salvo que haya luna, no se ve absolutamente nada. Venía yo ahora de la costa, salimos a las 10, 11 de la noche, no recuerdo, y era una noche de luna llena. Y me encantaba todo el viaje, constantemente, que no había pasado así de ida, todo el viaje, cómo esa luna alumbraba todo el cielo. Era una cosa que me enamoré, porque hacía mucho que no veía una luna limpia así, una luna llena limpia, en un cielo tan claro. Y estaba todo el cielo en un celeste oscuro, a las 12 de la noche y 1 de la mañana, por esa luna fuerte que estaba. Pero cuando no hay luna, no se ve nada. Y estos estaban dentro del bote y ven allá que aparece una figura brillante de alguien que viene caminando sobre el agua. ¿Qué hace usted si está, bueno, no digo en un bote? Imagínense, no sé, que anda por el campo, que andará haciendo por el campo la noche, pero bueno, mejor no preguntemos unas cosas. Y de golpe ve allá lejos una figura blanca que viene caminando. ¿Qué hace?
Yo hago la de Jonás, acá no la de Job. Digo, Señor dice que vaya para allá, vamos para allá. Y salimos corriendo inmediatamente porque no entendemos de qué se trata. Y ellos dijeron, Pedro lo vio, Juan estaba mirando y dicen, es un fantasma. Y se asustan de lo que Dios quiere mostrarte. Y menos mal que Jesús escuchó. Y Jesús dijo, no teman, soy yo. No teman, soy yo. Y luego viene la conversación entre Pedro y Jesús, que es otra cosa. Pero muchas veces Dios está obrando en tu vida y lo que queremos hacer es salir corriendo. Pero Dios te quiere mostrar su gloria y su presencia. Dios te quiere enseñar una transformación. Dios te quiere llevar a un terreno distinto, a un nivel distinto. Dios quiere transformarte y la manera de transformarte muchas veces es arrancarte de un lugar para dejarte en medio de los desiertos. Yo entiendo, no es porque quiera hablar, meterlo en lugar, pero entiendo lo que es el desarraigo y no estar viviendo en otro lado. Pero en alguno de mis viajes al exterior tuve días de depresión. ¿Usted me ve a mí deprimido? No parece, ¿no? Pero me parece. Tuve días donde le decía en los lugares donde estaba, diga, por favor, dice, no, por favor, vamos a hacer que tenga tal día para descansar, tal día. No. Yo si quiero descansar me quedo en mi casa. Si yo vengo a este lugar, al lugar que sea, no es para descansar, no es para que me lleve a recorrer lugar turístico, para ver las minas de qué sé yo, las ruinas de no sé cuánto, para ver el monte tal y para ver el lugar de la costa de tal ciudad. No me interesa. Yo quiero estar activo. Y 2 días pasó donde me quedaron huecos en medio, donde no hice nada. Estaba en la ciudad de Riobamba, en el centro de Ecuador. 2 días pasó donde nada. Y uno puede decir, bueno, descansa. Le puedo asegurar que me encerré en una pieza y me largué a llorar de lo solo que me sentía en ese lugar. Entiendo lo que es el desarraigo, pero en todas esas situaciones, y mire, fueron 2 días, imagínense cuando es más tiempo. En todas esas situaciones, Dios habla. No le escape, no le tema. Dios quiere llevarlo a un lugar distinto, darle entendimiento. Por eso dice que ellos no entendían nada y se asustaban. Y me voy a ir apurando porque yo me emociono hablando y se me va la hora. Versículo 7, Marcos 9. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. No entendían nada, se asustaban de lo que veían, la presencia de Dios los envuelve, no sabía que se trataba de la presencia de Dios. Dios le habla. Dios le habla como le habló a Job, como le habló en otro momento a Pedro. Dios le habla y le dice, este es, a él escuchen. Dios le está diciendo, el secreto del Evangelio redunda solamente en una cosa. El Evangelio, como dice el apóstol Pablo, me voy a tomar de sus palabras, no consiste en comida ni bebida. Yo le digo, el Evangelio no consiste en congresos, seminarios, instituto bíblico, actividades, El Evangelio se trata de Jesucristo. El Evangelio se trata de la palabra de Dios. El Evangelio se trata de salvación. Las 2 cosas que significan el nombre de Jesús. Simboliza la palabra, Él es la palabra viva, y su nombre significa salvación. Evangelio es salvación y palabra de Dios. No digo que las otras cosas no sirvan, no digo que son malas, al contrario, son muy buenas. Pero son muy buenas cuando acompañan. Son muy buenas cuando complementan. Usted va a un restaurante o se sienta en su casa y le sirven una comida y le dan solamente, una guarnición. ¿Qué guarnición te gusta? ¿A quién le pregunté yo también? Cocinero el hombre, Dios mío. No dijo nada, por eso debe tener, pero me imagino. ¿Qué guarnición te gusta? Toda, otros son todos hambrientos acá. ¿Qué guarnición te gusta? Bueno, a ver, piensa en una. Ensalada. Ok, perfecto. Digamos que la más completita para esto. Entonces usted va y le sirven un hermoso plato de ensalada. ¿Es rico? No. Yo hablé de guarnición. ¿Es rico?
Sí, imagínese la ensalada que quiera, la que sea. No te gusta la ensalada, ya veo ahí. Ah, ok, por las dudas. Imagínese la que quiera, póngale lo que sea, métale la cosa rara que quiera, una ensalada. Entonces usted terminó de comer su ensalada y ¿cómo quedó? Con hambre, bueno, ella quedó hecha, siempre hay alguno por ahí. Para con el arrollador. Pero le dicen, no señor, esta es toda la comida. Y usted tiene que pagar 150 pesos por ese plato de comida. ¿Está bien? Bueno, según donde vaya puede ser. La guarnición por sí sola no sirve. Pero cuando acompaña a un plato principal, al arrollado de pollo que quiere Fernando, es espectacular y perfecto. Entonces, todas las otras cosas que tenemos en el Señor son buenas cuando acompañan al plato principal, que es Jesucristo y que es su palabra y que es el entendimiento de la salvación. Cuando usted entiende eso, aplica eso en su vida y transmite a otros eso, llénese de todo lo demás que quiere, cómo hace todas las ensaladas que quiera, me gusta la Waldorf, cómo hace todo lo que quiera alrededor, porque va a completar su alimentación espiritual. Así estaban estos, del mismo modo. De golpe se levanta la nube y ellos que iban detrás de Moisés y Elías, no están. Y está solamente Jesús y esa voz que le dice, se trata de Jesús. A él oíd. La transformación viene por escuchar la palabra de Dios. La transformación viene por el encuentro personal. La transformación viene cuando estás delante de su presencia. Por eso soy insistente, maniático en decir, busque la presencia de Dios, métase en el río de la adoración, adore a Dios, tenga un tiempo con Él, porque ahí es donde va a ser transformado. Ahí es donde va a ser cambiado. La palabra luego le edifica y usted se va 10 puntos. Pero si solamente está mirando las cosas alrededor, no sirve de nada. Uno se da cuenta, y es capaz que a alguno le duele, a mí me duele cuando lo digo, ya lo pienso y me duele. Uno se da cuenta que está siendo transformado, uno se da cuenta que está creciendo en Dios, cuando como le pasó a Pedro y a los demás, ya no le importa lo que está alrededor. Ya deja de importarle las luces alrededor, solamente se enfoca en Jesucristo. Y digo, duele, ¿por qué? Porque con 20 y pico de años en el Señor, y otros tantos ministrando, a veces uno se confunde. Y a veces uno empieza a correrle foco. Y a veces uno está tan acostumbrado, como dije el sábado cuando el miércoles pasado, al volver de nuestras vacaciones, tengo una adicción al altar, pero no a la posición a que me vean, a estar metido en el río de la presencia de Dios. Necesito eso. Uno está tan acostumbrado a eso que corre el riesgo de no darle importancia. Corre el riesgo de tomarlo como algo normal. Corre el riesgo de dejar a Jesús de lado, de no hablar más con Él, de dejar de orar, de dejar de leer su palabra porque está muy ocupado en las cosas de Dios. Uno entiende que está creciendo, uno entiende que está transformado, uno entiende que Dios está obrando cuando lo único que me importa es Jesucristo. Cuando no hay otra cosa alrededor. Dios le dijo, a Él escuchen. Y voy terminando. Voy a saltar todo hasta el final porque quiero darles la palabra del final. Descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Versículo 14, si me está siguiendo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dice el padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Un instante más todavía.
Mientras ellos estaban ahí en el monte discutiendo sobre si hacían las chozas, mientras estaban aprendiendo acerca de qué es lo importante y mientras se confundían en que seguir a Moisés y Elías o estar con Jesús, mientras aprendían y les era dado entendimiento, busque tener el entendimiento de parte de Dios. Al mismo tiempo, unos metros abajo, bajando el monte, en el valle, había discusión entre la gente, había tumulto, había disputas, había confusión. Baja Jesús con sus discípulos. ¿Qué pasa? ¿Qué están hablando? ¿Por qué discuten? Porque cuando falta dirección espiritual, la multitud está confundida, no sabe a dónde correr, no sabe a dónde dirigirse. Cuando no tiene dirección, hay solamente confusión y disputa en medio de ellos. Dijo Jesús en otra ocasión, Mateo capítulo 9, veo a la gente teniendo compasión de ellos porque veo que son como ovejas sin pastor. Mientras nosotros discutimos a veces sobre las cuestiones espirituales, mientras discutimos sobre congreso sí o tal culto no, mientras nos creemos estar en tal nivel de la gloria de Dios, la gente sigue discutiendo entre ellas porque no saben a dónde dirigirse. Este hombre trae a su hijo desesperado. Dice que había un espíritu mudo que lo atormentaba. Cuando el diablo quiere hacer algo con una persona, lo primero que hace es cierra sus labios. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 Corintios capítulo 4, dice que le tapa los ojos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Impide que aquel que no lo conoce llegue a conocerlo, y que aquel que empieza a conocerlo impide que hable, no lo deja declarar, no lo deja confesar. Por eso le vuelvo a decir, ojo con lo que dice. En nuestros labios está la bendición de nuestra vida. Él sacia de bien nuestra boca para que nos rejuvenezcamos. Y dice que lo arroja al fuego y al agua, le hace una milanesa, va y viene. Al fuego y al agua, y lo revuelca y echa espumarajos por la boca, y no pudieron hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa? Y habla Jesús de la fe. Generación incrédula, no entienden. Tráiganmelo a mí. Cuando vos sabés quién es Dios, nada escapa de tu autoridad. Cuando sabés quién es Dios, todo se sujeta a tu mando, a tu mandato, a tu palabra. Cuando sabés quién es Dios, nada queda libre. Dios tiene control de todas las cosas. Y quiero terminar con ese versículo que lo dejé para ahora. Versículo 23. Cuando el Padre le pregunta y le dice, si podés hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. Cuando yo voy delante de Dios con alguna cuestión, cuando voy a decirle, Señor, a ver si haces algo, ¿sabe qué hace Dios? Me devuelve la pelota. Me dice, ¿y vos qué vas a hacer? Señor, si podés ayudarme, ¿y vos qué vas a hacer? No, pero Señor, yo te pido a vos, ¿y vos qué vas a hacer? De nuestra actitud, de nuestra decisión, de nuestra determinación, depende la bendición. De mi actitud, decisión y determinación, depende la bendición del resto. De mi actitud, decisión, determinación, depende que yo sea un elemento de cambio para la ciudad. De mi actitud, de mi posición, depende que los demás conozcan a Jesucristo o no. Estamos descubriendo el error acá. De mi actitud depende que yo sea lo que Dios está esperando que sea, sal y luz. De mi actitud depende que otros puedan conocer al único que tiene en sus manos el poder de bendecirte, transformarte y llevarte por un camino de victoria. Y como le dijo Dios a Pedro, a Juan y a Santiago, se trata de Jesús. Le dice Jesucristo a Pedro, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En esta mañana yo quiero animarlo a que se anime a creer en Dios. A todos los que dijeron que creían, empiecen a creer en Él y a dejar todas sus cargas delante del Señor. No hay situación en su vida que no tenga solución, porque si usted cree, al que cree todo lo es posible. Si hay enfermedad, si hay dolor, si hay angustia, si hay depresión, si hay opresión espiritual, si hay problemas económicos, si hay problemas en su casa, división matrimonial, si hay conflictos de trabajo, si hay una crisis laboral, al que cree, todo le es posible. Me encanta la Biblia cuando tiene esas palabras que son tan determinadas, yo le diría drásticas, que no dan opción a otra cosa. Porque Dios dice todo, nada, siempre, nunca. No dice tal vez sí,
No dice en una de esas, no dice ponele. No, Dios no dice ponele. Dios dice siempre, nunca, todo, nada. Al que cree, todo le es posible. Tenemos una tendencia humana errónea de llevar esto solamente al plano espiritual. Entonces creemos que Dios me levante, que Dios me use, que Dios transforme mi vida, que Dios haga tal milagro, que Dios no, todo. ¿Hay una carencia en su corazón? ¿Hay una crisis emocional? ¿Hay un problema en su cuerpo? ¿Hay una necesidad laboral? ¿Hay un conflicto entre personas? ¿Tiene un problema en su negocio? ¿Su negocio no funciona o quiere cambiarlo? ¿No consigue un auto nuevo? ¿Quiere cambiar de casa? ¿Le duele el pie? ¿Le duele el pie? Al que cree, todo le es posible. Póngase en pie, por favor. Te doy la gloria, Señor, y te damos gracias. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.